único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Te despojaste, José Luis, de toda carne, y yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí. Y en mi vida entera está sobreedificando. Desde antes de la fundación nos creó para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos. Fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos. Anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad. Edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad. Edificados
transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos, estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad, somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad, el Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad, el Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad, somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad, el Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad, el Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Un saludo a la preciosa amada del Dios vivo. La reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. A Dios, el juez de todos. Ahí es donde está la preciosa amada hoy. Hoy tenemos cosas preciosas que nuestro Dios nos quiere comunicar. Y son misterios, porque la iglesia está
donde se dan a conocer misterios. Si hay misterios, ahí está la iglesia. Así que hoy vamos a ver unos misterios preciosos que nuestro Padre tiene para nosotros. Y prontito vamos a estar entrando en una nueva etapa de gloria, porque nos lleva de gloria en gloria. Diga el Señor. Ahora es el Señor, el Dios vivo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que es todopoderoso, el que vive y reina para siempre. Muy bien, vamos a pasar entonces, quiero que le ponga atención al clip. Es un clip que hemos visto tal vez unas 5 veces en estos 2 años, pero cada vez se ve en una mayor gloria. Así que hoy quiero que le ponga atención porque ahí hay cosas valiosísimas que nuestro Padre habló en el tiempo que todavía estaba con nosotros. Así que vamos a pasar al clip, por favor. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, diga el fin, cuando entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es Dios y es Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, que tenemos que reinar, y cuando José Luis desaparece y le entrega todo al que está dentro de él, o yo no sé quién, y entonces es Dios sobre todo, en todos y para todos. Iglesia de Jesucristo, anhelamos ser revestidos. Anhelamos una transformación. Ángeles de nuestra cubierta. Papá Dios, necesitamos esa transformación. Necesitamos que en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se vista de incorrupción. Esta noticia hay que llevársela al mundo. Hay que llevarle esta noticia al mundo con evidencias. Esa transformación es el pago, la recompensa, más bien dicho, de gente que se someten al evangelio de la incircuncisión. Dios tiene todo en orden. Él escondió ese evangelio, nadie lo había visto en 2000 años. Y ahora de momento lo manifiesta en la forma que se ha revelado a nosotros. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Fíjese que qué fácil se nos hace ahora, después de 2 años. Qué fácil se nos hace entender estos misterios. ¿Cómo dice nuestro Padre ahí?
cuando José Luis desaparezca, ¿sí? Cuando José Luis desaparezca, entregará al Dios y Padre el reino. Está fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que él un día iba a desaparecer. Él lo está diciendo en vida, pero está anunciando su muerte. Lo que pasa es que nosotros no la mirábamos. Eso es otra cosa. Nosotros no mirábamos, ni teníamos en el pensamiento que él fuera a morir. Y probablemente ni él, pero ahí está hablando por el Espíritu, porque él está en el púlpito, en el trono de la gracia. Entonces está diciendo, cuando José Luis desaparezca, ¿desapareció o no? Entonces ya no tiene el reino, porque dice que él entregará el reino ¿a quién? Al Dios y Padre, para que Dios sea uno en todos y para todos. Eso quiere decir que es otra dispensación. Que cuando él desapareciera, no desapareciera. Él está diciendo ahí, anhelamos. ¿Qué estaba anhelando él? La transformación, ¿sí? Él dijo, anhelamos, es necesario que venga la transformación. Pues si la transformación llegó, si el primero que fue transformado fue él. ¿Qué es lo que es una transformación? Bueno, que se deje el gusano y sale la mariposa, ¿no? Así lo dijo él. Entonces, él dejó el gusano, que era el que se llamaba José Luis. ¿Para qué? Para estar transformado. Por eso dice que nosotros estamos transformados juntamente con él, y juntamente con él estamos en los lugares celestiales. Él nunca nos mintió. Lo que pasa es que eso llegó y no se dieron cuenta, porque lo que la mayoría está esperando es que él venga y los transforme. Que él venga, que se transforme y entonces transforme a los demás. No, eso ya ocurrió. Lo que pasa es que acuérdense que esto es en su mente. Nosotros pensábamos que la transformación es que íbamos a salir volando. De hecho, así pensábamos. Yo así pensaba, ¿verdad? Pero no era eso. Era la transformación, era que le quitaban la carne al hombre y entonces inmediatamente era transformado, porque ya no tiene carne de pecado, se le quita. Muy bien, pero precioso lo que papi está diciendo. Él está anunciando, y ese es el último misterio. El último misterio se llama esa predicación. ¿Y quién entendió el último misterio? Nadie. O nosotros ahora, que era el último misterio, que era cuando él entregara el reino al Dios y Padre. Muy bien, vamos a pasar a la siembra. Hoy tenemos un tema precioso en la sobreedificación. Vamos a pasar a la siembra. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 8 y 9. Muy bien, ¿estamos ahí? Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces fíjese, Pablo nunca recibió el fruto de la siembra. O sea, él, ¿qué dice aquí? A él tenía un salario, pero ¿para qué utilizaba ese salario? ¿Para servir? O sea que él usaba lo que le sembraban. ¿Para qué? Para servir. ¿Cómo hacía nuestro padre cuando estaba José Luis? ¿Qué hacía él? Lo mismo, él se quedaba con algo. No, a él le regalaban casa o carros y lo que usted quiera, pero a él se lo sembraban. Pero el dinero de la siembra, ¿para qué lo utilizaba él? Para servir a otros. Inmediatamente que le llegaba, compró el satélite, pagaba el satélite, mandaba a todo lugar CDs, y eso él no lo cobraba.
Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ha recibido salario, pero para servir a otros. Entonces, ¿cómo es que funciona la iglesia para que la palabra corra? Con la siembra. No hay otra forma. Ni va a terminar, ni será de otra manera. La forma para que el evangelio corra, que la palabra corra, es sembrar. No hay otra forma. Muy bien. Y lo que unos dan servirá para sembrarle a otros. Sigamos leyendo el otro verso. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. Eso quiere decir que Pablo en ningún momento estaba pidiendo dinero. Igual que nuestro padre. ¿Cómo decía nuestro padre? ¿Cómo estaba él cuando le decía que estaba bien, próspero, abundado en todas las cosas? Él no necesitaba absolutamente nada. Y Pablo está diciendo, cuando tengo necesidad, yo no pido nada. Lo que pasa es que cuando tengo necesidad vienen los hermanos y siembran. Entonces, aquí el único medio es la siembra. La siembra, porque algunos dicen, no, que ya no se siembra. ¿Por qué? Si hay una nueva dispensación, ¿hay algo nuevo que comunicar o no? Porque si no, quedémonos durmiendo en nuestra casa. Solo tenemos una doctrina, ¿sí o no? Y es para nosotros. No, nosotros somos las primicias, nosotros somos los gobernadores de esta tierra, pero a nosotros nos ha tocado que comunicarla, no para que la crean, porque van a creer los que están ordenados para vida eterna, pero es para que la sepa todas las naciones. Ahora fíjese, ¿para quién termina la siembra? Mire esta orejita, ¿para quién termina la siembra? Para los que no creen, para los incrédulos. Para ellos termina la siembra, porque para ellos ya no hay más. Pero cuando hay más, la siembra no termina, porque hay más. Así es que con ese espíritu pase y siembre con gozo y disfrute la abundancia de lo que ya tiene, su herencia. Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo
vivo agradecido. Educado fue por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios. Muy bien, vamos a pasar a la sobreedificación. Hoy hay un tema brutal. Se llama un bautismo consumado. Un bautismo consumado. Fíjese, nuestro padre nos estuvo hablando la semana anterior de un tema espectacular, y de ahí viene el tema de hoy para la sobreedificación. ¿Se recuerdan cuál fue el tema que habló nuestro padre? Que había un autor y consumador. Eso quiere decir, él dijo específicamente el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Jesús de Nazaret era el autor, pero él no podía consumar la fe, porque él ya no estaba. Estaba, pero en otro velo, llamado José Luis, que era el consumador de la fe. Entonces, fíjese bien, ese es el proyecto Jesucristo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto antes de pasar al tema. Vamos a hablar de un bautismo consumado. En Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? Fíjese, entonces no eran los otros rudimentos nada más. ¿Qué rudimentos eran los que había que dejar? Toda la doctrina de Cristo. Y Cristo era un proyecto que tuvo un autor que comenzó y fue consumado. Por lo tanto, el bautismo que vamos a hablar hoy es un bautismo que no conocen, pero que aún nosotros vamos a dejarlo, porque ya pasamos. Entonces, vamos a comenzar Lucas en el capítulo 3. Lucas en el capítulo 3, verso 2 al 6. 2 al 6. Lucas 3, verso 2 al 6. Muy bien. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sigamos leyendo. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne, ahí dejémoslo por favor. Entonces fíjese, estamos hablando aquí de un bautismo, ¿sí? ¿Cuál era el bautismo del que estábamos hablando aquí? El bautismo de agua. El bautismo de agua era un bautismo de arrepentimiento, o sea, para la carne. Y era necesario, ¿por qué? Porque iban a ver a Cristo. Fíjese que ellos no iban a escuchar a Cristo. ¿Qué iban a hacer?
lo iban a ver, porque solo iban a ver al Señor, a Jesucristo en una cruz. Ellos no iban a tener beneficio de ese bautismo, sino iban a ver la salvación, porque Él era el autor de eterna salvación. Entonces la venida de Él traía la salvación, pero si no le explicaban, nadie era salvo. Eran salvos en posición, pero no en condición, porque nadie le explicaba. Muy bien, entonces, Lucas capítulo 3, verso 15 al 17. Aquí vamos a oír otro bautismo. Lucas capítulo 3, verso 15 al 17. Dice, vamos a leer primero 15 y 16 y luego dejamos el último para el final. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, como andaba bautizando, entonces se preguntaron, ¿será que él es el Cristo? Entonces sigamos leyendo el 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese que dejamos ya el bautismo de agua, un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. Y ahora viene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Eso lo entendemos ahora, que el Espíritu Santo no era una persona. El problema es que nos vendieron la figura de que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad. O sea, lo miraban como una persona. No, el Espíritu Santo era una doctrina. Cuando dice ahí que nos iba a bautizar con Espíritu Santo, era que venía una doctrina, que fue la que lo bautizó a usted, ¿o no? Muy bien, entonces era un conocimiento, una doctrina, no una persona. Entonces para eso miremos la referencia, si eso es cierto. Efesios 1:13 nos va a dar la contestación. Dice, en él también vosotros, habiendo qué, o habiendo visto, o habiendo estado, no, ¿qué dice ahí? Habiendo oído la palabra de verdad que no se conocía, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El bautismo del Espíritu Santo de la promesa fue la predicación del evangelio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Era una palabra, era una doctrina. Regresemos por favor al verso 17 ahora, porque estamos hablando de que era bautismo en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el fuego? Porque vino al mismo tiempo, vino el Espíritu Santo y el fuego. Entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquellos que oyeron la doctrina y creyeron esa doctrina, no hubo fuego para ellos. ¿Por qué? Porque no había para qué quemarlos si el material de ellos estaba cimentado sobre la roca. Oro, plata, piedras preciosas, eso no se quema. ¿Qué es lo que se quema? La paja. El que no creyó, entonces es al que le viene fuego. Entonces el bautismo del Espíritu Santo trae el Espíritu Santo y el fuego que viene a quemar. Por eso que pensaban en un infierno. No. ¿Qué es quemar? ¿Qué es quemar al que no creyó? Pues ¿qué más se le va a dar? Si no creyó lo que sigue, ¿qué más se le va a dar? Ahí está quemado. Porque ¿cómo va a construir? ¿Con qué? Si se le quemó. ¿Está aquí? Entonces, Espíritu Santo y fuego. Ahí nos dice qué significa fuego. Muy bien. Entonces, el que creyera la doctrina, trigo, y el que no creyera la doctrina, paja. Ahora miremos el bautismo de Cristo.
el bautismo de Cristo. Vamos a ver Romanos 6, versos 3 al 8. Fíjese que aquí estamos viendo todos los bautismos. Y todos los bautismos vamos a dejarlos. ¿Por qué? Porque el bautismo es para pasarte de un lugar a otro. Muy bien. El primer bautismo entonces de agua era para preparar a los judíos a que vieran al Salvador. El bautismo del Espíritu Santo era una enseñanza, una doctrina que trajo José Luis de Jesús. ¿Verdad? Una doctrina del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay otro porque dice hasta, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, vamos a ver el bautismo de Cristo. Romanos 6, verso 3 al 8. ¿Estamos ya ahí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Ahí hay otro bautismo. Ahí hay otro bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Muy bien. Sigamos leyendo el verso 4, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, fíjese, este es el verdadero y último bautismo, el de su muerte. Ahora, ¿cuál fue, por qué los teólogos o las personas religiosas no se dieron cuenta de quién se trataba esa muerte? Porque ellos pensaron que era Jesús de Nazaret. Ellos no pensaron que había otro, sino que ellos pensaron en Jesús de Nazaret. Y no, la muerte de la que está hablando aquí, ya va a ver por qué lo decimos, es la muerte de la segunda venida de Cristo, que era el velo José Luis de Jesús. La muerte era el bautismo, y eso lo vamos a ir viendo adelante. Entonces, el verdadero bautismo venía a través de esa muerte dándonos una nueva enseñanza. ¿Cómo llegó el Espíritu? A través de una doctrina. ¿Cómo llegó la vida del Espíritu o la nueva creación después del bautismo en la muerte de Jesús, que era José Luis de Jesús? Bueno, vamos a ver, por eso le decía yo que es un proceso de dos manifestaciones: autor en Jesús de Nazaret y consumador en José Luis de Jesús. Y esto es para todo, esto no es solo para la fe. La salvación, es autor de la salvación y consumador de esa salvación, porque Jesucristo quiere decir redentor, salvador, el que nos salvó, y ya todos estamos salvos. Nosotros ya no vamos a ser salvos, nosotros lo que vamos a recibir es una herencia por haber tenido esa salvación. Muy bien, entonces, y consumador en José Luis. ¿Y cuándo sería que él consumaría todo? En su muerte. Porque la muerte de José Luis significaría la limpieza total, que era quitar la carne. En su muerte se nos quitó la carne. Y así, entonces venía la nueva vida, comenzó ¿con quién? Con Jesucristo hombre en conocimiento. O sea, Él nos dio el conocimiento de la nueva vida, pero la posición la tuvimos hasta después de su muerte. Vamos a seguir leyendo el 5, por favor. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros por qué decimos que es José Luis de Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjese, entonces esa palabra, vamos a ver hoy la palabra semejanza.
¿Se recuerda usted que dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado? Sí. Y entonces, si vino en semejanza y tuvo en la semejanza de su muerte, ¿qué quiere decir semejanza? Tenemos que saber qué quiere decir semejanza, porque entonces vamos a entender lo que eso significa. Entonces, definición de semejanza es el conjunto, oiga, conjunto de características que hace que dos o más cosas o personas sean parecidas. Entonces, ¿sean qué? Parecidas. ¿Qué es semejanza? Es algo que es parecido, que parece que sucedió. Entonces, la primera, estábamos hablando de que Jesús de Nazaret, Él no tuvo carne. Él vino en semejanza de carne de pecado. Y esa semejanza lo hizo que los demás pensaran que era igual que ellos. No, Él era Dios, Él era perfecto, tanto en cuerpo como en espíritu, porque Él no tenía carne de pecado. ¿Quién era lo que teníamos? Los demás. Entonces, pero Él venía en semejanza. ¿Qué quiere decir? Que el tener un cuerpo asemeja lo mismo que tiene el otro, pero Él no tenía carne. Y estos de aquí sí tenían carne. Está claro hoy porque les veo así como José Luis dice que él vino, Jesucristo, Jesús de Nazaret vino en semejanza, diga semejanza, de carne de pecado. Quiere decir que Él nunca vino en carne. Él vino en un cuerpo que era semejante a los demás, pero que no tenía carne de pecado. Los demás sí teníamos carne de pecado, todos. ¿Estamos ahí? Ahora, dice aquí que, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nunca murió. ¿Qué dijo Él? A mí nadie me quita la vida, dice, yo la doy y la vuelvo a tomar. Entonces Él no murió. Si Él resucitó, ¿cómo se quedó? Vivo. En sí Él no murió. Él hizo un acto dramático. O sea, se murió pues, pero lo que yo le quiero decir que fue una semejanza. Él sabía que al tercer día estaba vivo otra vez. O sea que Él no estaba en carne y su muerte solo era una relación, una figura de lo que iba a ser la muerte de Jesucristo, que ocurrió ahora con José Luis. Esto es bien importante. Si no entiende esto, sí, porque esto es bien importante. Es semejanza de muerte. Él tuvo una semejanza de muerte, pero en sí no murió. Él nunca murió. Él está vivo. ¿Verdad? Y fue a luz inaccesible y se metió en otro velo. Bueno, pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí es donde comienza a introducirse el concepto del bautismo. Que el cuerpo del pecado ¿qué? Porque ¿dónde estaba el pecado? Condenado, en la carne. ¿Qué era lo que se tenía que terminar? La carne de pecado. Y para eso había que haber un bautismo. Y allá dice que hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Entonces no era en la muerte de Jesús de Nazaret. Era en la muerte de José Luis. Muy bien, sigamos leyendo verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la transformación. Esa es la transformación. Si morimos con Cristo, ¿cuántos murieron con Cristo? Porque Él murió, luego todos ¿qué? Morimos. Entonces viviremos con Él. Esa es la transformación, pero en espíritu. Murió la carne. O sea, usted y yo ya no tenemos carne.
yo ya no tengo carne. Usted me mira porque ahora estoy en semejanza de carne de pecado, pero yo ya no tengo carne. ¿Verdad? Porque nosotros pensamos que la carne es el cuerpo. Y no, la carne era una mente carnal, heredada de Satanás, que todos teníamos. Eso fue lo que fue destruido. Ahí fue condenado el pecado. ¿Ya? Entonces, usted en vida está sin carne. Él tuvo que pasar la muerte para heredar vida. Eso es todo. Él murió para darnos vida eterna. Fíjese que, dígame si nosotros no valoramos el sacrificio de José Luis. Los que no lo valoran son los que no entienden esto, porque nosotros, yo le estoy diciendo que el que está ahí bautizando para vida eterna es José Luis. Muy bien, entonces, eso es la transformación. Sigamos leyendo, por favor, verso 9, vamos a ir rapidito. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, cuando Él está hablando de Señor nuestro, no está hablando de Cristo Jesús. Está hablando del Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver la referencia para que usted vea Romanos 14:9 y entonces va a entender este concepto que estamos introduciendo hoy. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Ahí está Cristo. ¿Sí? Murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿para ser qué? Señor. El Señor es el Dios vivo. El Señor es el Dios todopoderoso. Jesús era un proyecto precioso, porque nosotros estamos en Cristo, porque morimos en Él, para vivir con Él. Estamos en Cristo, pero eso terminó para ahora pasarle la estafeta ¿a quién? Al Señor. Muy bien, vamos entonces ahora sí a Colosenses 2:11, que ahora lo va a entender clarito. Ahora va a entender, ¿cuántas veces hemos leído Colosenses 2:11? Unas 15. Fíjese pues, oiga esto precioso. En Él también, ¿en quién? ¿Quién nos bautizó en su muerte? José Luis, ya, entonces ya lo tiene clarito. Aquí esto usted ya tiene clarito. En Él, en José Luis también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si José Luis era el que se circuncidó, él desapareció, le entrega el reino al Dios y Padre, entonces ¿cómo estamos nosotros? Sin cuerpo de pecado, sin carne, porque nos fue quitada. Entonces, al echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal, fuimos bautizados, porque el bautismo era para limpiarnos ¿de qué? De la carne, no para limpiar la carne, para limpiar la carne, quitarla, ¿sí? Para limpiarnos de la carne. O sea, ¿qué era lo que nos separaba de Dios? No era el cuerpo, era la carne. Entonces, había que quitar la carne para estar en sintonía con Dios. Entonces, aquí lo que al echar fuera la carne, nosotros nos quedamos sin carne. Y luego viene nuestra herencia, la herencia para los escogidos, que significó entrar en el reino y ser los que gobiernen la tierra. El reino y los lugares celestiales son lo mismo. Y nosotros ahora estamos sentados juntamente con Él. Porque Él así lo dijo. En los lugares celestiales juntamente, diga juntamente con Él. O sea, nosotros estamos ahí.
Y entonces los que no creen representan la cizaña que fue quemada. ¿Y qué la quemó? El mismo evangelio que no creyeron. Muy bien, vamos a terminar con 1 Timoteo 3, 15 al 16. Con eso terminamos. Primera carta a Timoteo. Entonces, vamos a ver si un examencito. ¿Cuál fue el último bautismo que se consumó? El último bautismo fue la circuncisión no hecha a mano, la muerte de José Luis de Jesús, que nos bautizó en esa muerte para llevarnos ¿a dónde? A los lugares celestiales. Aún ese bautismo está consumado. Aún eso es rudimento ya. Mire cómo va todo. Eso fue lo que nos entró. Fue el paso que nos llevó. La muerte de Cristo nos llevó hasta aquí donde estamos. Pero eso ya fue rudimento. Nosotros vamos a 1000 por hora. Ya eso es un rudimento. Eso usted lo maneja. Y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? A la perfección. Qué lindo, ¿verdad? Entonces dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aquí no es en el templo, en cualquier sinagoga, en escuelita dominical. No, aquí dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Esa es la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos. ¿Y qué se predica ahí? ¿Qué dice ahí? La verdad. Donde se predica la verdad, ahí está. Donde está la reunión de los dioses. Muy bien. Y una cosa importante, donde se revelan misterios. Si no se revelan misterios, ahí no hay. Si ya no se revelan misterios, no hay. Porque aquí sí se revelan misterios. Dice, miremos el que tenemos que ver hoy, este misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ve el misterio de la piedad y quiero que me diga quién es. Dios fue manifestado en carne. Porque Jesús no participó de carne. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él no tuvo carne. ¿Quién fue el que tuvo carne? La segunda venida de Jesucristo, José Luis de Jesús. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Por primera vez Dios se mete a una carne. Pero si en Jesús de Nazaret no se metió, sí, pero no tenía carne. Él ahí se creó un cuerpo. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Se creó un cuerpo para estar en el cuerpo. O sea que cuando él decía, Dios y yo, el Señor y yo, uno somos, era porque así era. Él era Dios mismo. Ya está aquí conmigo. Jesús y Dios era Él mismo. No había carne. Lo que había era un cuerpo, que Él se vistió de ese cuerpo. Pero la primera vez que Dios fue manifestado en carne fue en José Luis de Jesús. Ahí en José Luis se manifestó cuando aquella cita que decía, caminaré y andaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es esa manifestación de carne y es cuando José Luis anduvo en medio nuestro. Eso es, Dios fue manifestado en carne. Y fíjese una cosa, justificado, ¿en dónde? ¿Tuvo que ser justificado Jesús de Nazaret en el Espíritu? No, porque Él no tuvo carne. El que necesita ser justificado en el Espíritu. Por eso dice, la reunión de los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. O sea que había que perfeccionarlos por razón de la carne. Pero Jesús de Nazaret, como no tuvo carne, Él no tuvo que ser justificado en el Espíritu. ¿Y qué dice aquí? Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles.
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Dónde está Él? Sentado en los lugares celestiales. ¿Dónde está usted? Sentado en los lugares celestiales. Él es Dios. ¿Y usted qué es? Dios. Por eso es que Dios es de vivos y de muertos. Qué lindo. Esto es precioso. Hoy, si usted entendió esto hoy, va a entender el gran misterio de las dos manifestaciones de Jesucristo, que fueron tres, pero por razón de cuando estuvieron en carne fueron dos. Jesús de Nazaret, José Luis de Jesús. La otra es cuando subió en el Espíritu glorificado a los lugares celestes. Así es, Dios es precioso, preciosa, amada. Muchos dioses piensan que nosotros no le damos valor al sacrificio de José Luis, pues nosotros le damos más valor al sacrificio porque reconocemos lo que Él hizo. Él nos bautizó por última vez para llevarnos a la herencia. Así es que disfrutemos de la herencia, recibámoslo con gozo, con alegría al Dios y Padre. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Bien, vamos entonces de lleno al calqueo, que vamos a hablar del Espíritu de verdad. Eso queda allá en Juan capítulo 16, verso 13. Jesús de Nazaret, hablando en los días de su carne, él dijo de esta forma, 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjate que está hablando del futuro. Jesús era el Espíritu de verdad a nivel de redención, a nivel de quitar los pecados del medio, a nivel de bendecirnos con toda bendición, a nivel de quitar la maldición del medio y sacar fuera el diablo y los demonios, destruyó todo eso y dejó el campo limpio. Pero las mentes se quedaron sin fruto, porque él dijo, tengo muchas cosas que deciros. Yo he terminado con todo esto, pero tengo muchas cosas, pero todavía no es el tiempo. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga JH, cuando se manifieste después de la apostasía, quiere decir que van a pasar miles de años, cientos de años. Cuando Él venga, ustedes lo van a saber porque Él los va a guiar a toda la verdad. Mira cómo dice, y esto no es una paloma, bendecido, como sueñan por ahí los religiosos, que están esperando una paloma o un ángel en el cielo. Mira cómo dice. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, tiene boca, pero no habla por su propia cuenta. Está en un cuerpo físico, pero no son inventos de Él, porque Él no habla por su propia cuenta. Él no pone nada de lo de Él. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. Tiene un oído especial. Por eso es que hay un solo pastor. Porque el Espíritu de verdad se va a manifestar en una persona. En una organización que sucede esto, hay un solo pastor. Esté la congregación en Chile, esté en Australia, esté en Canadá, esté en Brasil, tiene que haber un solo pastor, porque cuando venga el Espíritu de verdad,
no son un montón de espíritus hablando. Es una boca hablando, una mente escuchando. Dice que no hablará por su propia cuenta. Es un maestro. Tiene boca, tiene que tener cuerpo físico. Me está siguiendo, bendecido, amado mío. Te es alumbrado el entendimiento, que no estaba hablando de Jesús de Nazaret. Dice, cuando venga este mismo espíritu, pero después que se vaya luz inaccesible, él se manifestará en los últimos días. Yo estoy seguro que él tenía todo el deseo de hacerlo allí, pero lo está haciendo ahora porque es el mismo espíritu. Se aguantó, dijo, el tiempo me dará la razón, yo vendré otra vez, volveré a ustedes. Él lo dijo, que era el mismo, pero aquí se refiere como que es otro. Cuando venga el espíritu, pero era el mismo, porque él dijo, yo vendré a vosotros. Qué misterio tan fácil y tan complicado para los que no están alumbrados. Y dice aquí, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y hay un detallito aquí. Esto, gracias Rubencito, allá de Puerto Rico, que me envió este verso en esta semana. Y aunque yo lo he leído 1000 veces, pero él le dio el cortecito ese. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es otra faceta de Jesucristo, hombre. No solo sujetarse a lo que está escrito, sino que él oirá cosas que habrán de venir y se las dirá al pueblo para alertarlo. Por ejemplo, nadie sabe del conteo regresivo. ¿Por qué existe un conteo regresivo? ¿De dónde usted lo sacó, apóstol? Bueno, porque lo oí. Oí esa voz. No es José Luis Carne, él no habla, yo no hablo por mi propia cuenta, es que oí esa voz que medio establece un conteo, porque esta es la advertencia para todas las naciones. Y hay que tener pantalones bien puestos para hacer eso. Ningún líder por ahí se atreve a poner una fecha así, porque él sabe que va a fracasar, no sabe nada. Todos los que han hablado antes han frustrado al pueblo, dando fecha. Los testigos de Jehová, los pentecostales, los evangélicos, carismáticos, católicos, desde Roma para acá, todos han mentido. Ninguno ha dado sonido de trompeta cierto. ¿Y cómo se preparará el ejército si la trompeta da sonido incierto? Así que, mira, por ejemplo, yo le pedí a Alvarito que me hiciera una copia de varias cosas que yo he dicho. Y aunque sea en el 2009 al 2010, y me dijo, papi, no solo 2010, tengo aquí 2004. No tengo la fecha del carteo, pero en el 2004 tú dijiste que tuviste una visión. Dice, la visión que tuve de Asia, que vi unos vagones de trenes, son los vagones a recoger cadáveres. Y todavía eso no ha acabado, porque Dios va a limpiar la tierra, lo dice Isaías, lo dicen los profetas, que va a haber como una limpieza, como estopas serán quitados sobre la faz de la tierra. Eso fue en el 2004 que yo tuve aquella visión de vagones. Venía el tren, ahí viene el tren, venía el tren para llenarlo de cadáveres. Y eso todavía se están llenando los vagones del tren, porque viene más, y tú lo sabes, viene más. Mira, el tiempo está para estar alertados. Sí, no es tiempo de estar perdiendo tiempo en situaciones, sean cuales sean las situaciones. Es tiempo de estar, mira, en esto. El trabajo, la educación, tu casa, tu ropita, tus cosas personales, pero eso no es lo más importante. Es esto. Tus ojos tienen que estar clavados en esto, tu oído en esto. Esa gente que no van a los calqueos, que se los pierden así como si nada, ten cuidado con eso, porque eso muestra descuido. No estás velando propiamente. Hay que estar ahí atento. Por eso cuando alguien falta, el colaborador enseguida, ay, apóstol, estoy muy ocupado por la familia tal, que no los veo hace un tiempo. Y eso a mí, imagínate, a mí me pone a temblar casi. Porque es que nos preocupa que la persona no esté atento a estos eventos. Dios, si soy hijos, si soy escogido, hay que estar ahí al tanto.
También Alvarito me escribió aquí, probados por fuego, enero 19, ese es ahora, Alvarito, del 2011. Dice que dice que de la tierra 2/3 partes van a desaparecer, que van a haber muchos cadáveres, ese es el 2011. Pero aquí me puso uno de enero, el día que Dios actúe, enero 20 del 2010. Dice, entonces vienen calamidades sobre la tierra, vienen calamidades. Las islas, apriétense bien sus pantalones, dije yo en esa ocasión. Hay algo más que yo escribí por aquí de eventos por venir. Creo que fue en diciembre 16, antes del terremoto de Haití. Aunque esto está escrito hace 2000 años en Isaías 63, pero no es que esté escrito, es que se haga el énfasis que yo le hice en esa fecha. Vamos a buscar a Isaías 63, aquí viene. Isaías 63, verso 4, mira lo que yo leí en esa ocasión. Estamos hablando un mes antes del terremoto de Haití. Dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado, no está por llegar, ha llegado ahora. Miré y no había quien ayudara. Así están los gobiernos, no encuentran qué hacer, no pueden ayudar. Mira, antes Estados Unidos resolvía todo, enviaba ayuda y resolvían todo. Ahora la cosa está apretando que ya no encuentran qué hacer. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira pisoteé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Derramé en tierra su sangre. Ese es el día grande del Señor que ya ha llegado. Noticia de última hora. Esto no es que esté escrito hace 2000 años, o 3000 o 4000 años. Es que ha llegado. Ha llegado el momento de celebrar la fiesta grande del Señor sobre la faz de la tierra. Me escribió un bendecido de Bogotá y decía, apóstol, allá en Génesis dice que sacaron al varón del lugar donde estaba el árbol de la vida y que había un ángel ahí con una espada para que no viviera para siempre. La reunión de Armagedón será allí, bendecido, yo no sé si va a ser allí, pero donde sea, nos reuniremos para celebrar el gran día del Señor. Y tú no tienes que hacer nada, aunque eso me da tristeza, gente quisiera coger la espada y hacerlo, pero el ángel del Señor se va a encargar de guardar a los redimidos. Ha llegado el día de los redimidos, mira. Y si los ángeles te cuidan ahora, ¿cómo no te van a cuidar en ese día cuando vengan esas explosiones? Cuando las montañas desaparecerán, las islas desaparecerán. El Señor ha llegado como ladrón, pero en ese momento yo voy a arrebatar, va a haber un arrebatamiento donde iremos a un lugar, a esa batalla de Armagedón, donde vamos a ser protegidos de los males, para de ahí reinar con vara de hierro a todas las naciones. Así que vienen días maravillosos, bendecidos, días lindísimos. Yo escribí un verso por aquí, Isaías 65, 17. Eso es pronto. Por ahí ya están diciendo que es para mayo, otros dicen que es para diciembre 21. Puede ser porque ellos dicen fecha, pero no tienen esperanza, no hay instrucciones. Simplemente que se va a acabar el mundo. Eso no trabaja así, bendecido. Con las ovejas, con la iglesia del Señor, no se trabaja dando alertas de miedo. Esto no es de miedo, esto es de promesa, para heredar promesa a los elegidos, a los que son llamados, a los que tienen oído para oír la voz de su pastor, a los que tienen oídos para oír el espíritu de verdad, no el espíritu del mundo, como dice
Primera de Corintios 2:12, el espíritu del mundo. Es otro espíritu que lo que te habla es de cosas mundanas, de cosas de aquí de la tierra. Estamos hablando del espíritu de Dios para que sepáis lo que Él os ha concedido. Mira cómo dice Isaías 65:17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¡Wow! Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a la verdadera Jerusalén, ¿no? Alegría, y a su pueblo gozo. Gozo, alegría es de la carne, gozo es del Espíritu, fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia. Pero vamos a tener de todo. Gozo juntamente con contentamiento, bautizado con alegría. Eso va a ser un fiestón. Ese es el gran día del Señor que se está acercando. Buenas nuevas, pueblo. Buenas nuevas de salvación. Qué maravilloso mensaje el del ministerio Creciendo en Gracia para los entendidos, para los sellados, para los alumbrados. Mira, vamos a terminar con primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso hay que saberlo, bendecido. Y ya nosotros lo sabemos. Lo que estamos esperando es el último trompetazo final, donde ahí será transformado su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Quedaremos todos transformados. Así que, bendecido, me despido de ustedes en este bello conteo regresivo, esperando el espectáculo a las naciones. Entonces sí que nos buscarán. Dice que irán todos en pos de la bestia. Se maravillarán los pueblos. Irán en pos de Jesucristo, hombre. Irán en pos del 666, el número que agrada a Dios, el sello de las ovejas. Así que, bendecido, te declaro reinando en vida, como dice el numerito de Alfonso Ortiz. Te declaro reinando en vida, sano, próspero, en dominio propio, viviendo, organizando, velando los dichos de tu boca. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad.
Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad.